sin duda hablar de la crisis educativa que vivimos en México es recurrente, pero, pero ¿por qué estamos en crisis? ¿Qué dicen los análisis de los expertos? ¿En qué posición estamos ya en términos prácticos? ¿Hacia dónde se deberían encaminar las políticas públicas en materia educativa? Quienes conocen perfectamente este tema son los integrantes del Centro de Estudios Espinosa Iglesias CEI, y le agradezco enormemente al investigador asociado externo de este centro, Luis Ángel Monroy Gómez Franco, quien además tiene en este momento pues esta fase de realizar estudios de doctorado en economía en el Centro de Graduados de City University of New York, y es profesor de asignatura en The City College of New York. Que nos tome la llamada. Luis Ángel, muy buenos días. Hola David, muy buenos días. ¿Cómo encuentran el tema de la educación en México? Y la pregunta inicial, pues creo que es inevitable, Luis Ángel, ¿por qué estamos en crisis educativa en nuestro país? Bueno, creo que todos sabemos que estructuralmente el sistema educativo mexicano tiene severos problemas. Sabemos que hay una gran desigualdad dependiendo la región del país en donde un estudiante se encuentre, el tipo de educación en términos de calidad que recibe, y de igual forma la facilidad con la que puede tener acceso a distintos planteles educativos y las características de sus planteles, ¿no? Eso es algo que ya todos sabíamos y que pruebas como la prueba PISA nos habían dicho antes de la pandemia. La crisis actual que atraviesa en términos de aprendizajes el país es consecuencia de la interacción entre esas desigualdades, llamémosles estructurales, y la pandemia como tal. Recordemos que la pandemia lo que obligó fue al sistema educativo, pues no solo en México, sino a nivel global, moverse de las aulas a educación a distancia. Y en esa transición hecha en medio de una emergencia global, pues se perdió en cierta medida parte de la capacidad de las clases de generar aprendizaje en los estudiantes. Y eso genera un rezago en la adquisición de aprendizajes de los estudiantes. Y en el caso en particular de México, ese rezago es en promedio equivalente a no haber ido a la escuela un trimestre del año escolar. Y el problema es que, como todos sabemos y recordamos de nuestra experiencia en el sistema escolar, cuando uno va a tomar clases, si uno tiene una duda o una laguna sobre un tema en particular, pues todos los temas que construyen sobre ese particular en el cual tenemos dudas, pues se vuelven más difíciles de entender, ¿no? Entonces, este rezago de un trimestre, llamémosle este rezago en términos de aprendizaje respecto a donde estarían los estudiantes de no haber habido pandemia, se puede amplificar conforme un estudiante siga avanzando, y si no se atiende ese rezago, este se puede amplificar y llegar a ser equivalente a no haber asistido y no haber aprendido nada por cerca de 7 meses del año escolar, ¿no? Entonces, ese es el tema en términos de la crisis educativa, que hay un rezago en los aprendizajes, que formalmente los estudiantes siguieron tomando clases, pero por la emergencia sanitaria, por la transición de educación presencial a educación a distancia, pues esa ida a la escuela no trajo consigo el aprendizaje que hubiera tenido. Ahora, hay algunas consecuencias de ese rezago educativo para los niños, para los jóvenes, que pudieran parecer obvias, pero hay otras que no lo son tanto, pero que cuando ya las aprendemos decimos, esto es más grave de lo que parece, ¿no, Luis Ángel? Porque esto no solamente queda en las consecuencias para ese niño, ese joven que se convertirá en adulto, pues con el asunto de traer arrastrando esas carencias, sino lo que trae como consecuencia para una comunidad, para un país, ¿no? Justo, o sea, pensemos que esto no afectó solo a, llamemos, 10% de los niños de México, o sea, que fue algo que afectó a todos los estudiantes en México. Un tema con este efecto es que va a haber hogares, que son los que tienen mayores recursos económicos, que van a poder invertir en clases extra, en proveer a los estudiantes de recursos extraordinarios más allá del aula, que les permita subsanar estas lagunas, y digamos que al final del día ellos no van a tener ningún rezago. El
problema es que estos estudiantes que van a, digamos, ser compensados por sus propios hogares son una minoría en términos de la totalidad de la población. Y la gran mayoría, pues, depende de las acciones que haga o deje de hacer la autoridad educativa. Y la consecuencia de largo plazo, eso es que al final del día, cuando estos estudiantes entren al mercado laboral o interactúen en las actividades cotidianas, pues van a tener, aun cuando su certificado de preparatoria o de secundaria diga que tienen el grado completo, en términos de aprendizajes van a ir arrastrando un rezago que los va a poner en desventaja y que el efecto acumulado en toda la población va a ser un cambio radical en términos de la capacitación de la fuerza laboral mexicana. Y entonces esto nos lleva a preguntarnos hacia dónde se deben de encaminar los esfuerzos, Luis Ángel, porque es súper interesante lo que ustedes proponen desde el Centro de Estudios Espinosa Iglesias en cuanto a los costos, pero cuando dicen costos, literalmente no es precio, no es un costo necesariamente solamente financiero, es un concepto mucho más amplio. Justo, o sea, lo que estamos entendiendo nosotros por costos no es, digamos, dinero perdido, es más bien aprendizajes no realizados, y eso es otra forma de decir tiempo que se pudo haber utilizado en aprender que al final del día no fructificó en ningún aprendizaje, con una consecuencia no solo monetaria, sino de un impacto social mucho más grande. Muy bien. ¿Y hacia dónde entonces pues tendrían que ir las políticas públicas en materia educativa de nuestro país? Bajo el entendido que con lo que nos acabas de explicar, no todo está de ese lado. O sea, creo que también aquí hay cosas que tendremos que aprender como comunidad, los maestros en lo que les corresponde, y así nos iríamos, pero finalmente es inevitable hablar de cómo están las políticas públicas y qué habría que cambiar, sobre todo, además ahora, en un contexto en el que tenemos muchas dudas, Luis Ángel, respecto a este nuevo modelo educativo que están proponiendo y que ya arranca para ser implementado, digamos, al 100%, dicen, para el 2023. Sí, bueno, el primer paso sería reconocer que esto pasó, que creo que es algo que podrá parecer a todo tu auditorio muy obvio, así de, si uno le pregunta a un niño que va a la escuela, oye, ¿tú sientes que has aprendido igual que como estabas aprendiendo antes? Los niños mismos son los primeros a reconocer que no están aprendiendo igual o no aprendieron igual cuando fueron las clases a distancia que como venían aprendiendo antes. El problema es que si uno ve cuál es el discurso y cuáles son las acciones de las autoridades educativas, parece que la pandemia no pasó. De hecho, si uno ve la programación del despliegue del nuevo plan educativo, pues asume básicamente que no hubo ninguna crisis y que todo va bien y que podemos justo pensar en reformar el sistema educativo sin atender esta crisis, ¿no? Entonces, ahí el primer paso es hacer un diagnóstico nacional. Lo que nosotros estamos proporcionando es un diagnóstico a partir de modelos matemáticos. Lo que la SEP puede y debería estar haciendo es un diagnóstico haciendo exámenes a los estudiantes para identificar pues qué tanto los estudiantes de cada escuela están rezagados, porque entender cuál es la magnitud de ese rezago en cada una de las comunidades escolares nos va a permitir diseñar las políticas y las intervenciones adecuadas. O sea, quizás hay escuelas en donde el rezago está más acentuado en pues que los niños entiendan lo que leen y construyan enunciados, etcétera, habilidades lingüísticas. Y va a haber escuelas en donde el rezago sea más grave en matemáticas y otros en donde va a ser en historia. Entonces, necesitamos ese tipo de información para que las propias comunidades escolares puedan reaccionar. Y eso solo lo puede hacer la SEP, porque se requiere de un esfuerzo nacional para hacerlo. En términos de cómo podríamos, una vez que identificáramos eso, que los propios estudiantes lo identifiquen con los maestros, que si uno le pregunta a los maestros también ya lo identificaron, el problema es que no hay una coordinación a nivel federal, es justo pues destinar mayores recursos, no solo económicos, sino particularmente humanos, a las escuelas en donde existe un mayor rezago. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta es que los profesores también ya están al límite de sus esfuerzos. O sea, les hemos pedido que diseñen de una semana a otra todo un temario para hacerlo a clases a distancia,
y luego pues que regresen a las aulas. Tampoco es como que sean superhéroes que puedan adaptarse sin ningún problema, ¿no? Entonces lo que necesitamos es una fuerza, digamos, especial de profesores que vaya encaminada a cada una de las comunidades escolares en donde el rezago sea más grave, para apoyar a subsanar ese rezago con actividades extra o con apoyos focalizados en los estudiantes que tengan un mayor rezago. A ello hay que sumar que quizás tendríamos que tomar en cuenta, y una vez identificado la magnitud del rezago, que más que cubrir temarios súper ambiciosos con N cantidad de temas, quizás menos temas, pero garantizando que los aprendizajes fundamentales en efecto sean adquiridos. ¿Por qué? Porque el adquirir esos aprendizajes y ese desarrollo de habilidades, de competencias en términos de competente, de que un alumno o una alumna sea competente en la realización de una actividad, permitiría construir sobre ello y que incluso si no se cubran todos los temas del temario, los alumnos por su propia cuenta los puedan cubrir. El riesgo actual es que justo la pérdida de aprendizajes que nosotros identificamos lleva a que esas habilidades no se consoliden y los rezagos se amplifiquen con el paso del tiempo. Entonces, invertir en que se desarrollen esas habilidades es una forma de reducir la posibilidad de que los impactos de la pandemia se vuelvan persistentes y se amplifiquen. Y justo pues ese tipo de tareas requieren la coordinación a nivel de autoridad educativa federal. Sí, las claro. comunidades escolares pueden hacer algo por su parte, pero sí se requieren más recursos de los que actualmente cuentan. Sí, claro, incluso lo puedo asociar perfectamente con maestros que entrevistamos y que nos expresan sentirse solos, como en algo, incluso con un sentimiento de desasosiego, porque están viendo el retraso de sus alumnos, los quieren ayudar, quieren colaborar en sacarlos adelante de este rezago, pero pues ahora sí que no les alcanza, ¿no? Para decirlo coloquialmente, Luis Ángel, oye, se nos acaba el tiempo, ¿con qué podríamos cerrar? ¿Qué nos podrías ofrecer a manera de conclusión luego de esta explicación que nos has compartido? Pues creo que lo que tenemos que reconocer es la realidad, en el sentido que estamos experimentando una crisis de aprendizajes que requiere que como sociedad hagamos una inversión para evitar que esta crisis se vuelva persistente y que tenga efectos de largo plazo, y que ello pasa por un lado, apoyar la labor de las comunidades escolares a las que pertenecemos de una u otra forma, pero también presionando para que la autoridad educativa se tome en serio el tema y deje de verlo simplemente como un pretexto más para hacer eventos protocolarios y políticos en ese sentido. Muy bien. Te agradezco enormemente, Luis Ángel. Ha sido un placer y espero que tengamos la oportunidad de volver a platicar muy pronto. Muy buenos días. Muy buenos días, David, y un saludo a todo tu auditorio. Gracias, es Luis Ángel Monroy Gómez Franco, investigador asociado externo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, el CEI. Actualmente realiza estudios de doctorado en Economía en el Centro de Graduados de la City University of New York y es profesor de asignatura en The City College of New York, y hablándonos pues sobre la crisis educativa en México, haciéndonos un análisis al respecto de las asignaturas pendientes y lo que debemos de hacer, porque esto, como usted acaba de escuchar, tiene mucho que ver también con la movilidad social en términos nacionales.